murió a manos de su exnovio y dio origen a la maldición de Poltergeist. En la amplia oferta de películas de Hollywood, tal vez las de terror tienen un lugar muy especial para los espectadores. Año tras año, las salas de cine se llenan con millones de fanáticos que disfrutan de un buen thriller, que se estremecen en su silla con alguna escena de horror y, ¿por qué no?, que aprovechan alguna de estas películas como la excusa perfecta para estar más cerquita de su pareja en una cita nocturna. Las historias van desde las más reales y cotidianas. Un homicidio que al final cometió ese que siempre estuvo allí, pero que nadie jamás pensó que era el asesino. También están, por supuesto, las que recurren a los fenómenos paranormales para jugar con las emociones del público. Tristemente, en algunas ocasiones, esas historias de ficción son superadas por la realidad, e incluso varias de estas películas terminan ganando fama por factores externos a la filmación. Este es justamente el caso de Poltergeist, una trilogía de terror que se estrenó a mediados de 1982. La primera entrega fue dirigida por Tobe Hooper y se trató de la primera producción taquillera del afamado Steven Spielberg, quien también colaboró en el guión del largometraje. Más allá del éxito en las salas de cine, lo que contribuyó a que esta película se convirtiera en un gran referente fue la leyenda sobre su maldición. Al menos 5 actores de la cinta perdieron la vida de diferentes formas. Dominic Dunne encarnó el papel de Dana Freeling, la hermana mayor de una familia tradicional de 4 personas que empiezan a sufrir los peores episodios de terror cuando decidieron mudarse a una nueva casa. Después de varias participaciones en televisión y de papeles menores en unas pocas películas, este film catapultó a la fama a Dominic. Pero su futuro brillante en la industria del cine iba a terminar muy pronto. Tan solo unos meses después del estreno de Poltergeist, la chica sería asesinada por alguien muy cercano. Hola a todos, mi nombre es Héctor y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El horror más allá de la pantalla. Lamentablemente, no son pocas las veces en las que la realidad supera a la ficción. La muerte de Dominic Dunne dio origen a la maldición de la trilogía de Poltergeist. Carol Ann Freeling, la hermana menor de Dana en la película, interpretada por la carismática Heather O'Rourke, murió cuando tenía tan solo 12 años a causa de una grave enfermedad intestinal, luego de completar su participación en las 3 películas de la saga. Por su parte, Julian Beck, el actor que dio vida al terrorífico villano de la película, conocido como el reverendo Henry Kane, murió en medio de la postproducción de la segunda entrega de la trilogía, tan solo 8 meses antes de su estreno. Will Sampson se unió al elenco de Poltergeist para interpretar a un chamán indio y falleció tras el rodaje de la película, cuando tuvo que someterse a un trasplante de pulmón y corazón que derivó en una insuficiencia renal que lo condujo a la muerte a sus 53 años. Como si se tratara de una terrible escena de una película de horror, Lou Perryman fue brutalmente asesinado a manos de un exconvicto que lo atacó con un hacha dentro de su casa. Tuvo una participación pequeña en Poltergeist. Interpretó a un albañil llamado Pugsley. Con este cruel asesinato, se cerraba la lista fatal que comenzó con el homicidio de Dominic Dunne. Una carrera promisoria como actriz. La primera vez que Dominic Dunne apareció en televisión fue en 1979, en una película llamada Autostop Mortal. Hasta 1982 apareció en diversas series y en otras películas,
pero el éxito y el reconocimiento público llegaría gracias a su interpretación de Dana Freeling, su destacada interpretación en la primera entrega de la saga de terror Poltergeist. Dana era la hija adolescente de una pareja típica de los Estados Unidos, también la hermana mayor de la pequeñita Carol Ann, interpretada por la carismática Heather. Los Freeling eran aterrorizados por fantasmas malévolos que habitaban en la casa donde se habían mudado recientemente. Poltergeist se estrenó el 4 de junio de 1982. Recaudó más de $70 millones y lanzó al estrellato a la joven actriz y al resto de la familia dentro del largometraje. Dominique Dunne tenía entonces 22 años. La joven actriz nació el 23 de noviembre de 1959 en Santa Mónica, California, y fue brutalmente asesinada un día antes de Halloween, el 30 de octubre de 1982. Sus padres eran Ellen Beatrice, una heredera ganadera, y Dominic, un reconocido escritor, productor y actor. Dominic, además, tenía 2 hermanos mayores, Alexander y Griffin. Siendo aún muy pequeñita, tuvo que enfrentar el duro momento del divorcio de sus padres, que se separaron en 1967. Los Dunne estuvieron siempre relacionados con el mundo de la actuación, la escritura y la fama. No solo Dominic, Griffin y Dominic eran públicamente conocidos, sino que los tíos de la chica eran los novelistas John Gregory Dunne y Joan Didion, y sus padrinos eran Maria Cooper Janis, hija de los actores Gary y Veronica Cooper, y el productor Martin Manolis. Dominic estudió en la escuela Harvard-Westlake en Los Ángeles, luego ingresó al Instituto Taft en Watertown, Connecticut, y después a la escuela Fountain Valley en Colorado. Una vez graduada de secundaria, pasó un año en la ciudad italiana de Florencia, donde además de estudiar actuación, aprendió italiano. De regreso a los Estados Unidos, su país natal, continuó abriéndose paso para avanzar como actriz. Inclusive tuvo la oportunidad de aparecer en varias producciones teatrales como las reconocidas West Side Story, The Mouse Trap y My Three Angels. Finalmente, empezaría a abrirse paso en Hollywood, comenzando con varios papeles pequeños y secundarios en series y películas de televisión, hasta que la seleccionaron en 1981 para protagonizar la primera entrega de la trilogía Poltergeist. No solo le esperaba el éxito y comenzaban a llegar más y mejores oportunidades, sino que también le sonrió el amor. En el mismo año de 1981, Dominic conoció a John Thomas Sweeney, un ayudante de cocina de un prestigioso restaurante de Los Ángeles, cuando coincidieron en una fiesta. Luego de algunas semanas de citas, se mudaron juntos a una casa en la parte oeste de Hollywood. Un giro inesperado en la historia de amor. Como muchas historias conocidas, en el comienzo todo era color de rosa, pero muy rápidamente la relación se deterioró. Empezaron las discusiones, los malos ratos, y la magia se fue esfumando. John era un chico posesivo, celoso y también violento. Los episodios de enfrentamiento fueron escalando, las peleas eran cada vez más frecuentes e intensas, hasta que un día él cruzó el umbral. Luego de un acalorado intercambio de palabras, la típica escena de celos, John golpeó a Dominic. El maltrato, el abuso y la violencia comenzaron a ser la norma. En una ocasión, Dominic tendría una aparición en una serie. Iba a representar justamente un papel de una chica que había sido víctima de la violencia doméstica. Llegó al set de grabación, pero los maquillistas no tuvieron que realizar ningún trabajo en su rostro, pues Dominic había sido golpeada una vez más por su novio y realizó su grabación con los moretones reales que tenía en la cara. En otra oportunidad, luego de los gritos, la violencia verbal y física, los golpes, John le arrancó un puñado de cabello de raíz a su novia. Dominic huyó a casa de su madre. Luego, el violento chico se apareció allí y comenzó a golpear las puertas y las ventanas, exigiendo que lo dejaran entrar. Ellen, la madre de la chica, confrontó al agresor, lo amenazó con llamar a la policía si no se iba de allí de inmediato. Finalmente, él se fue, pero después de algunos días, Dominic regresó a su casa y continuó con su relación. Este tipo de situaciones también se volvieron constantes.
Es una historia que muchas personas han escuchado cientos de veces. El agresor se arrepiente de sus actos abusivos, promete cambiar, vuelven los días de armonía y después regresan los episodios de violencia. Durante otra discusión intensa, el 26 de septiembre de 1982, John tomó a Dominic por el cuello, la tiró contra el suelo y empezó a estrangularla. Por suerte, en esta oportunidad, intervino una amiga de la pareja que se estaba quedando con ellos. La chica escuchó los gritos, los golpes y el forcejeo y fue hasta la habitación en donde estaba peleando Dominic y John. Entre lágrimas, la chica le dijo a su amiga que él había tratado de matarla, pero John negó todo. En un descuido, corrió hasta el auto. Nuevamente pretendía huir a casa de su madre. En esta oportunidad, John saltó sobre el auto. Dominic se detuvo. Él se calmó, se bajó del capó y se alejó. Entonces Dominic pasó varias semanas con su madre y también en casa de varios amigos. Finalmente, llamó a John y puso punto final a su relación después de que se mudó. Pocas semanas después de la ruptura de Dominic y John, concretamente el 30 de octubre de 1982, el ciclo de altibajos de esta relación amorosa tendría un desenlace fatal. La joven actriz estaba en su casa, al oeste de Hollywood, ensayando junto a David Packer para un papel que tendría en una miniserie. John se apareció en el lugar, rogándole a Dominic para retomar su relación, pidiéndole que lo escuchara, que oyera sus argumentos. Estuvieron un rato conversando con la puerta cerrada, ella encerrada en casa, él del otro lado, rogando por una oportunidad más. Finalmente, Dominic accedió a hablar con John en el porche de la casa, mientras David, el actor y amigo de Dominic, permanecía dentro de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja comenzara a discutir de nuevo. Dentro de la casa, David escuchó los gritos, dos bastante altos y agudos, también varios golpes y finalmente quejidos y forcejeos. Rápidamente llamó a la policía, pero le explicaron que la casa de la actriz estaba fuera de su jurisdicción. Lo siguiente que realizó David fue alertar a un amigo. Le dijo que si algo le sucedía, John Sweeney sería el responsable. Salió por la puerta trasera y dio la vuelta a la casa para llegar hasta la entrada principal. David vio a John en unos arbustos cercanos, arrodillado sobre Dominic, quien parecía estar inconsciente. John le pidió a David que llamara a la policía. Esta vez atendieron el llamado. Al llegar a la casa, John caminó hacia los oficiales con las manos en alto y les dijo: «Acabo de asesinar a mi novia y traté de suicidarme». La joven actriz fue llevada de inmediato a un hospital cercano, el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Le colocaron soporte vital y realizaron diferentes estudios. Tristemente, los médicos comprobaron que no tenía actividad cerebral como resultado de la falta de oxígeno. Luego de 5 días en coma, sus padres tuvieron que tomar la difícil decisión. Accedieron a que se le retirara el soporte vital. Oficialmente, Dominic Dunne falleció el 4 de noviembre de 1982. A petición de su madre, los riñones y el corazón de Dominic fueron donados. 2 días después, se llevó a cabo el funeral de la joven actriz, el 6 de noviembre en la iglesia del Buen Pastor en Beverly Hills. Su padrino, Martin Manolis, fue el encargado de ofrecer las palabras de despedida para Dominic, quien más tarde fue enterrada en el cementerio Westwood Village Memorial Park. La última aparición de Dominic fue el 18 de noviembre de 1982. Justamente era el capítulo grabado en el que la chica apareció con los moretones reales que le había ocasionado John Sweeney. Estrenado 2 semanas después de su funeral, el episodio fue dedicado a Dominic in memoriam en los créditos iniciales. Cuando la realidad supera a la ficción. Sweeney, exnovio y asesino de Dominic Dunne, fue hallado en la escena del crimen y confesó haber matado a su novia. Admitió que él y la joven actriz habían discutido, pero dijo que no recordaba con precisión qué fue lo que sucedió. Según sus propias palabras, solo podía recordar estar encima de ella con las manos alrededor de su cuello. De inmediato, John fue arrestado y acusado de intento de asesinato.
Luego de la muerte de Dominic, retiraron estos cargos y fue acusado de asesinato en primer grado. Él se declaró inocente. Más tarde, también fue acusado de agresión con la intención de causar un gran daño corporal. Este nuevo giro fue gracias a que admitió haber golpeado a Dominic poco antes de la filmación de Requiem for a Hairbag. Sin embargo, trató de escudarse en la idea de que no había tenido la intención de lastimarla, sino que fue el resultado de un forcejeo para impedir que la chica saliera a la grabación. El juicio de John Thomas Sweeney empezó en agosto de 1983 y fue presidido por el juez Burton S. Katz. Durante el juicio, John subió al estrado en su propia defensa. Testificó que no había tenido la intención de hacerle daño a Dominic cuando fue a su casa aquel día del desenlace fatal. Asimismo, el asesino afirmó que él y Dominic se habían reconciliado y que estaban planeando volver a vivir juntos, que tenían conversaciones a diario sobre casarse y tener hijos. De acuerdo con el testimonio de John, la noche del 30 de octubre, Dominic cambió abruptamente de opinión sobre la reconciliación. Supuestamente le confesó a John que le había estado mintiendo sobre volver a estar juntos y que de hecho lo había estado engañando con otro. Según el relato del asesino, fue en este momento cuando explotó y se abalanzó sobre la chica. John testificó que no recordaba haber atacado a Dominic hasta que descubrió que estaba encima de ella con las manos alrededor de su cuello. Fue allí cuando reaccionó y se dio cuenta de que no estaba respirando. Intentó reanimarla con técnicas de RCP, pero sin éxito. Luego corrió hasta la casa y se tomó 2 frascos de pastillas con la intención de suicidarse. Regresó nuevamente junto al cuerpo de Dominic, metió la mano en la boca de la chica y le sacó la lengua de la garganta, algo que había hecho un par de ocasiones en el pasado por su padre epiléptico. El abogado defensor designado por la corte alegó que las acciones de John no habían sido realizadas con premeditación. Al contrario, fueron el resultado del calor del momento, de la ira y el estallido que generó el supuesto engaño de Dominic. Por su parte, la familia Dunn refutó las afirmaciones de John. Los investigadores de la fiscalía y la policía también desestimaron la versión de los hechos, incluso el supuesto intento de suicidio. No se halló evidencia física de que John hubiese ingerido pastillas al momento de su arresto. Uno de los oficiales que llegó primero a la escena del homicidio declaró que John estaba tranquilo y sereno, que comentó que lo había arruinado, que había matado a su novia. No pensé que estuviera estrangulándola tan fuerte, pero seguí. Perdí los estribos y volví a arruinarme. Fueron las palabras de John de acuerdo con el testimonio del agente de policía. Según las pruebas forenses, John Sweeney puede haber estado por más de 3 minutos estrangulando a Dominic. La policía y los fiscales descartaron así la defensa del arrebato de ira y el calor de la discusión, pues el agresor tuvo tiempo suficiente para recuperar el control e inclusive para salvar la vida de su expareja. La parte acusadora quiso establecer el historial de violencia y agresión de John, y para ello invitaron a testificar a Lillian Pierce, quien fue novia del violento chico entre 1977 y 1980. Durante la relación de John y Lillian, recibió diferentes agresiones en al menos 10 oportunidades. Durante uno de esos ataques, se perforó uno de sus tímpanos y sufrió un colapso de pulmón. También tuvo una fractura de nariz. El testimonio de Lillian enfureció a John, quien saltó de su asiento y corrió hacia la puerta que conducía a la sala del juez. Fue sometido por 2 alguaciles y 4 guardias armados, y luego fue esposado a su silla. En ese momento comenzó a llorar y le pidió disculpas al juez por su arrebato de ira. El juez Katz aceptó la disculpa, mientras que los defensores solicitaron que se declarara inadmisible el testimonio de Lillian, tildándolo de perjudicial. Katz accedió y el jurado nunca se enteró del testimonio de Lillian. De la misma manera, el juez tampoco permitió que la madre de Dominic declarara, así como tampoco varios de sus amigos. El 29 de agosto, la defensa de John solicitó que el juez considerara que las evidencias eran insuficientes para juzgar a John por el cargo de asesinato en primer grado, dado que no se encontró evidencia de premeditación o deliberación. De nuevo, el juez Katz concedió la solicitud
quien además pidió a los miembros del jurado que solo consideraran los cargos de homicidio involuntario o de asesinato en segundo grado. Finalmente, el 21 de septiembre de 1983, después de 8 días de deliberaciones, el jurado absolvió a John Sweeney de asesinato en segundo grado, pero lo declaró culpable del cargo menor de homicidio involuntario. También fue condenado por delito menor de agresión por el altercado con Dominic aquel día de la grabación del episodio de Requiem for a Hairbag. La familia de Dominic Dunne estaba indignada por el veredicto y lo calificó de una gran injusticia. Luego el juez Katz disculpó al jurado y les dijo que se hizo justicia, pero el padre de Dominic gritó: «¡No para nuestra familia, juez Katz!». Luego Dominic Dunne acusó a Katz de ocultar deliberadamente al jurado el testimonio de la exnovia de John, lo que sin duda habría marcado una diferencia evidente respecto al historial violento de John. Posteriormente, varios medios de comunicación debatieron los hechos del juicio y el veredicto. Varios medios también criticaron el comportamiento del juez Katz y los fallos que favorecieron a la defensa. El 7 de noviembre, John Thomas Sweeney fue sentenciado a 6 años de prisión por homicidio involuntario, la sentencia máxima que podría haber recibido, más 6 meses adicionales por el cargo de agresión. La misma historia de siempre. El 4 de junio de 1982 se estrenó la primera entrega de la trilogía Poltergeist. En tan solo 4 meses, el éxito de la película se vería opacado por el terrible homicidio de Dominic Dunne. Con ella comenzó la maldición que se popularizó en torno a la saga de terror. Apenas tenía 22 años y toda una carrera promisoria por delante, pero en cambio, su vida terminó mal y pronto en manos de su exnovio John Thomas Sweeney. El 30 de octubre de 1982, Dominic fue estrangulada en la entrada de su casa. Entró en coma y 5 días después fue desconectada de los aparatos médicos que la mantenían con vida. John fue encarcelado en una prisión de seguridad media en Susanville, California. Y luego de apenas 3 años, 7 meses y 27 días de su sentencia, fue puesto en libertad condicional en septiembre de 1986. A finales de ese mismo año, John fue contratado como jefe de cocina en un prestigioso restaurante de Santa Mónica, California, el lujoso The Chronicle. Griffin y la madre de Dominic descubrieron dónde estaba trabajando el asesino y comenzaron a repartir volantes en la entrada del restaurante. Le decían a los clientes que la comida que disfrutarían esa noche sería cocinada por las manos que asesinaron a Dominic Dunne. John renunció al trabajo y se mudó de Los Ángeles, pero poco tiempo después cambió su nombre y la familia perdió totalmente el rastro del asesino. Una vez más, como esa película que se repite siempre, con el mismo argumento, con la misma historia, una cadena de agresiones en escalada, acabaron con la vida de una joven actriz sin que nadie pudiese hacer nada para evitarlo, para detener a tiempo este horror. No hay consuelo frente a tan cruel desenlace, cuando además la justicia es débil y no castiga con determinación y firmeza. Solo queda esperar que la próxima vez no se repita la misma historia de siempre, y que la película acabe de una manera diferente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.